Viene ahora la doctora Jacqueline Arabia, que es la directora de la Fundación Alzheimer en Colombia, una fundación, una organización sin fines de lucro destinada pues a ayudar a las personas con esta patología. Doctora, bienvenida, buena energía para ti, ¿cómo estás? Bienvenida a Buena energía, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya hemos hablado muchos aspectos referente a el Alzheimer, pero ¿cómo prepararnos desde casa, los familiares, que somos los que estamos en contacto directo con el paciente, para lograr garantizarle una mejor calidad de vida, que es en lo que ustedes se especializan en la fundación, a esa persona con la que estamos conviviendo? Bueno, lo primero que yo le digo a los cuidadores y familiares es que solos llega un momento que no van a poder. Claro. Entonces, lo primero es buscar ayuda. Hay que buscar ayuda porque la enfermedad es una enfermedad cambiante. Hoy podemos estar tranquilos, pero de pronto a la hora puedo estar irritable o de pronto puedo estar muy triste o afectarme por algo que no tiene mucha importancia. Entonces el cuidador vive también todos estos cambios, a veces no sabe cómo abordar estos cambios y hacen cosas, ¿cierto?, que por tratar de ayudar a veces no lo hacen. Entonces yo siempre digo, cuidador de un paciente con deterioro cognitivo, apoyo. Doctora, pero siempre hay un momento en el que ya tenemos que decir, ya no podemos tenerlo más a nuestro paciente en la casa, ya se nos sale de las manos, hay que llevarlo a que estén con unos cuidadores profesionales, o es posible que hasta último momento siempre pueda estar en la casa con los cuidados necesarios desde la familia. Nosotros en la Fundación apostamos siempre apostamos en el cuidado en casa. Okay. Cuando ya los cuidados rebasan la capacidad de cuidado que puede tener la familia con ese ser querido, allí ya debemos buscar un apoyo más institucional. Pero siempre hay algo que hacer en todas las etapas. Entonces yo siempre le digo a los cuidadores, hay que intentarlo todo y en el momento en que ya no podamos, porque hay muchas circunstancias, hay pacientes que no tienen un ser querido al lado porque solo tienen, o hay gente que está afuera y no puede cuidarlo, no hay gente que, digamos, se empodere de ese ser querido, pues uno ya hay otras alternativas. Pensamos que la institucionalización es un acto también de amor, porque entregar a ese ser querido, pues a otra persona es algo demasiado fuerte. Y el cuidador definitivamente tiene que estar preparado. Entonces nosotros siempre decimos, vamos a prepararnos emocionalmente, porque uno puede recibir mucha información y saber que mi ser querido tiene Alzheimer, pero ¿y aquí? Es que lo hemos aceptado, hemos aceptado esto. Cuando nos damos cuenta que un cuidador acepta que tiene Alzheimer nuestro ser querido, porque es que no es el vecino, es el papá, es la mamá, ¿cierto? Es esa persona que nos ha criado. La aceptación no es fácil. La aceptación. Y hay algo ahí súper importante, Doc, y es lo que dices. ¿Qué tal que yo esté, por ejemplo, sola con mi tía y seamos solo las dositas? Y claro, yo igual voy a tener que trabajar para poder como sobrellevar el tratamiento, no le voy a dedicar el tiempo adecuado al cuidado de este familiar. Entonces ahí entra pues el papel de las otras formas de cuidado que nos estás contando. ¿Cómo está el panorama del país en cuanto al Alzheimer? O sea, hay muchos casos, está creciendo, está aumentando, está bajando, se sostiene. ¿Cómo está el panorama tanto de los casos que se presentan de esta patología como también de la atención, ¿no? Porque ahorita lo hablábamos, el neurólogo, el psiquiatra nos contaron, no, los casos son estos, se da por esto, se trata de esta forma, se trata de la otra. Pero si yo tengo un familiar en Colombia con este padecimiento, ¿tengo formas de acceder fácilmente a un ideal tratamiento? Bueno, ¿cómo les parece que no? Sabemos que la enfermedad de Alzheimer y cualquier tipo de deterioro, eso es progresivo, es continuo. Y desafortunadamente en nuestro sistema de salud lo que nos puede ofrecer son unas terapias puntuales. Vaya 10 sesiones de terapia física, vaya 10 sesiones de terapia ocupacional. Entonces uno debe enseñarle a las familias que esto debe ser un cuidado integral en donde está el paciente, está el cuidador, está la dinámica familiar y está la institución, ¿cierto?, que puede integrar todos estos cuidados, y eso debe ser un cuidado continuo. Todos los días. De calidad de vida, con una intensidad horaria dependiendo del grado de deterioro del paciente.
¿Ya? Entonces, ¿se puede recuperar esa memoria que nosotros en algún momento ya perdimos, que vemos que nuestro familiar perdió? ¿Hay manera de recuperar algo de eso? Y ahí viene la pregunta que hablábamos ahora con Mauro, ¿tiene cura? resulta que la memoria funciona con el resto de dominios cognitivos o funciones cognitivas. Sabemos que la atención y la concentración tienen mucho que ver con la memoria. Sabemos que está el lenguaje, el razonamiento, la percepción, todas estas funciones también, digamos, trabajan con la memoria. En un enfermo de Alzheimer tenemos que entender qué es lo que pasa en el cerebro. Hay un aumento de proteínas. Todos tenemos esas proteínas que ya sabemos que es la tau, la beta-amiloide, y empiezan a dañar las redes neuronales. Entonces es difícil que podamos, esas neuronas es como que se apagan, se van apagando. No podemos recuperar las que ya se apagaron porque ya no funcionan, pero sí podemos crear nuevas rutas neuronales. ¿Y eso cómo se hace? Como decía el doctor, ejercitando, aprendiendo cosas nuevas, no siempre lo mismo, pero ya la persona que tiene deterioro ya no necesita hacer un sudoku, eso ya no le basta. Ya necesitamos mínimo 3 veces a la semana una actividad, mínimo 3 veces terapia física, terapia ocupacional mínimo 3 veces, socialización, o sea, todos esos factores de riesgo que ayudan a que el deterioro se acelere. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esos factores de riesgo, que es importante que lo sepamos. Hay unos factores de riesgo modificables y el 48% de esos factores pues son los que causan la enfermedad o el deterioro o el Alzheimer. No nos atreve a decirlo, pero ya hay unos factores determinados por la Organización Mundial de la Salud. Primero, la hipertensión, está muy relacionada y es modificable, porque si tú la cuidas y la equilibras, pues es modificable. La diabetes, ojo con eso. La obesidad. Esto es súper importante y ojo todos los televidentes súper atentos porque, claro, uno dice, no, pero ¿qué tiene que ver la diabetes con el Alzheimer? Sí. Pues resulta que sí. ¿Qué otras características? ¿Cómo les parece? Oiga, pues. El tabaquismo también es un factor de riesgo diabetes, modificable. Obesidad. La depresión y la vida sedentaria, el sedentarismo. Esos son los factores modificables que podemos controlar para que podamos frenar, ¿cierto? Y evitar esos factores que hacen mella en el cerebro. Doctora Jacqueline, en la Fundación se manejan algunos tipos de programas de estimulación cerebral especiales para los pacientes con Alzheimer. Hablemos un poco acerca de esto. Sí, hace 26 años existe la Fundación Alzheimer y eso, digamos, nos ha enseñado a ir desarrollando un método de estimulación terapéutica. Los mismos pacientes nos van diciendo. La experiencia, los años de experiencia. ¿Cómo le parece a usted la experiencia? Entonces, tenemos programas de estimulación cerebral específicos de acuerdo al grado de deterioro que tiene cada paciente, porque no funciona cuando todos estamos juntos, cuando no tenemos, digamos, ni idea cuáles son tus limitaciones cognitivas, claro, del lenguaje. Individual. Cada persona es un caso distinto, ¿no? Pero hemos descubierto que la parte grupal, cualquier terapia grupal tiene la socialización. La socialización es hermoso. Es como, yo digo, casi todas las familias dicen, es que mi mamá no hace nada, mi mamá se mantiene sentadita. Realmente hay un síntoma del Alzheimer que es la apatía, es la pérdida de iniciativa. Entonces, las familias creen que está deprimido. Y resulta que es una característica del comportamiento. Es una característica, es un síntoma muy natural y creo que es uno de los primeros síntomas que la familia no entiende. O sea, no es que no quiera hacer nada, sino que no se siente la capacidad de hacerlo, no encuentra cómo hacerlo. Es como si el motor de arranque se dañara. Entonces uno tiene que estar, ¿cierto?, diciéndole, motivándolo, porque eso afecta mucho a la familia. ¿Y sabes porque imagínate la señora que cocinaba, la señora que le gustaba regar sus matas, que era sociable, que era el centro de esa casa, y luego estar en una silla así sentada. Entonces eso afecta a la familia, y la familia se siente como que, y peor aún, si tú tratas de decirle y vamos, y la persona, por más que tú lo intentes, no lo hace, porque ya tenemos una afectación en ese lóbulo frontal que tiene que ver con la conducta del comportamiento. Entonces, sí, en la Fundación, pues en todas las etapas hay diferentes conductas y manifestaciones. Entonces tenemos las terapias a nivel, digamos, cognitivo.
entonces tenemos como un horario. Estimulación de la atención y concentración, del lenguaje, la estimulación cognitiva, tenemos baile, todo, mejor dicho, Yoga. tenemos yoga, baile, terapia física, terapia ocupacional, música, que es una actividad tan Estimulante. integral que ustedes no se La imaginan. música Súper hermosa, estimulante. siempre. Ustedes La no música imaginan nos la une música. definitivamente, ¿no? Sí, ahora saben que estamos haciendo algo muy lindo, que no sé si yo les traje como un videíto. Estamos uniendo a los pacientes con las familias. Entonces están haciendo actividades en espejo con ellos. Y ustedes no saben lo que eso ha sucedido porque ellos ven que son primero, imagínense, espectadores. Ellos no son los espectadores, ellos son los protagonistas y la familia al frente de ellos y ellos trabajando, baile, música. No, eso se ha hecho ahí una cosa del amor y una cosa increíble que es el amor. A pesar de las dificultades que tiene, pues ver a la familia y la familia verlos a ellos que están cantando, que están mostrando todo lo que han aprendido. Entonces tiene que ver con tu pregunta. ¿La memoria se recupera? Pues miren, realmente es todo lo que hay alrededor de la memoria. Y si ustedes me dicen qué hay alrededor de la memoria, es todo lo que somos, es la dignidad, ¿cierto? Es la ocupación, es sentirse útiles, es la parte emocional. Entonces eso es, sinceramente, siempre hay algo que hacer. Qué hermoso. Siempre hay algo que hacer. Esa frase está súper linda para incluso a todas las personas, todos los televidentes que nos están escuchando y que están padeciendo o tienen un familiar que padece de Alzheimer, pues aquí están todos los mensajes motivacionales para acompañarlos de alguna manera, abrir ese panorama y que podamos saber cómo abordar mejor esta situación que sabemos, por supuesto, que es algo muy difícil de atravesar. Nunca vamos a pensar que pues es una situación fácil, siempre va a ser complejo, pero siempre hay algo que hacer, como dice Jacqueline. ¿Cuáles son esos consejos entonces desde toda la experiencia que has tenido en la Fundación en todo el país, los casos de tantas familias que conoces, Jacqueline, para estas personas que están viviendo esta situación? En la parte terapéutica, que es donde más se preocupan las familias, es qué hacemos, qué podemos hacer. Entonces yo les digo, siempre hay que trabajar en lo que sí se puede. Lo que sí se puede es fortalecer las habilidades del paciente, así sea tender la cama, no importa cómo la atienda, lo importante es que esa paciente lo hizo y lo hizo con todas sus habilidades, y no vamos a tratar pues de que todo sea perfecto porque Claro. ya hemos aprendido a aceptar la enfermedad y sabemos que la persona tiene pérdida de memoria. Entonces no volver también la pérdida de memoria como una tragedia y pensar mucho en el paciente, en tus gestos, en que no debes presionar para que el paciente recuerde, porque todo eso tiene unas consecuencias en él. Los pacientes con Alzheimer empiezan como a desarrollar una parte emocional, se vuelven muy observadores y sensibles. Entonces pues es importante, ¿cierto?, cómo tú le presentes a los pacientes la información, no hablar delante de ellos cosas trágicas, sino proteger siempre, siempre con tu actitud, proteger la parte emocional de él, que es la que tenemos que, digamos, proteger siempre. Creo que a pesar con del esto, olvido, ¿no? Doctora, esto que estás diciendo, creo que me viene a la cabeza 3 palabras claves, y creo que es amor, compasión y respeto, porque igual, así sea una persona que ya puede que no nos recuerde, el respeto por ese ser humano que tenemos ahí, que puede ser un familiar, que puede ser un amigo, que se sienta que está siendo respetado y valorado desde el amor, creo que es fundamental. Podemos ser nosotros. Podemos ser nosotros. Claro. Entonces, en los talleres que hacemos para las familias siempre tocamos ese punto. Pongámonos en el lugar del otro. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Voy a hacer esta pregunta para todos los que nos están oyendo. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran si tenemos pérdida de memoria? Si no recordamos con quién estamos ahora. Eso sí que es Si clave, no recordamos dónde estamos. ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Entonces es importantísima esa parte. Fundamental. Yo agregaría la tolerancia, que es increíble, porque veía una vez un caso de alguien que le decía a la abuelita, abuelita, pero te lo he dicho 10.000 veces, otra vez, no me preguntes más eso, no me preguntes más. Y yo entonces le dije muy discretamente, venga, ¿quién es que está enferma, la abuelita o usted? Le dije, porque es que usted no entiende que ella se Sí. le olvidan las cosas, entonces hay que repetir. Otra cosa que sucede Entonces, mucho es que importante el eso. cuidador se cansa. El cuidador se cansa y allí es cuando, si no buscamos ayuda,
Entonces Claro. vamos a empezar a maltratar a ese ser querido. Entonces Claro. luego viene la culpa. Imagínense Claro. ustedes. Una cadena de Es cosas. una cadena de cosas. Entonces por eso siempre el lema, busquemos apoyo, busquemos ayuda. La ayuda que puede tener un cuidador es capacitarse, informarse y formarse, un cuidador familiar. Y lógico, el cuidador que ha estudiado algo sobre esto, que es una enfermera, un auxiliar. Nuestros pacientes en este momento están en manos de profesionales que son los auxiliares de enfermería. Entonces, este gremio de profesionales tiene que capacitarse mejor, tiene que aprender muchas cosas, porque la realidad que está sucediendo, hablando de la realidad, es que una cosa es la teoría y otra es cuando nos enfrentamos a ese paciente. realidad. Entonces, tenemos que hablar primero de esa formación, de esos institutos que están formando Claro. a las personas. Entonces, estamos trabajando mucho en esa parte. Vamos a ahora a sacar un diplomado, si Dios quiere, a nivel nacional, con un uniminuto, para ayudar a las familias cuidadoras, a los Importantísimo. cuidadores formales también, Importantísimo, doctora auxiliares Jacqueline. médicos y todo, porque realmente Es necesario. salen y no sabemos cómo manejar las cosas en la vida real. Doctora Jacqueline Aravia, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tardes del Sol. Buena energía. Esperamos Y que vuelva gracias por pronto. esa labor tan linda que hacen, de verdad. Gracias a ustedes. A esta hora hacemos una pausa y ya regresamos.